A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Sí, con elegancia, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos los que se ven y nos conectan y se conectan y nos ven a esta hora, que aquí estaban bromeando en la producción y me desconcentraron. Hoy lunes 26 de junio, cuando son la 1:06 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, en la gerencia general de la producción, de la emisora, perdón, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción. Hoy voy a hacer doble mención porque en todos estos años que he estado en la emisora, en algún momento, pues, Wilix Arcaya fue de gran apoyo para todos estos programas que durante los lunes, pues, hemos venido realizando, que ella, por cierto, se molestaba mucho porque yo le decía a la señora Wilix Arcaya y era señorita. Y en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcategui Sanz, quienes pues nos han acompañado en todo este tiempo pues en la producción del programa. Y el día de hoy quería comenzar con unos temas que me parecen importantes en materia política, y es que, como ustedes saben, pues ya cerró el proceso de inscripción para la elección primaria, cerró el día sábado con la inscripción de Enrique Capriles, que fue el último precandidato que se inscribió para la elección primaria. Y ahora viene todo un proceso de, como lo decíamos en el programa anterior, de lograr sacar esta primaria adelante. Sabemos pues que el régimen de Nicolás Maduro, a través de lo que significa pues el poder electoral controlado por el régimen, hizo que sus rectores o los tres rectores que están vinculados al oficialismo renunciaran a su puesto en el Consejo Nacional Electoral, generando una crisis institucional dentro de esa institución y obligando a Enrique Márquez y a Roberto Picón también a renunciar a su puesto como rector en el CNE, lo cual pues eliminó la posibilidad de que la elección primaria pudiese contar con la asistencia técnica del CNE, y en ese sentido pues la Comisión Nacional de Primarias tuvo que asumir el escenario de la primaria autogestionada, y bueno, ya está en el inicio de lo que será el proceso de esa organización de una primaria que, como hemos dicho, pues tiene que tratar de ser lo más amplia posible y que pueda abarcar lo que más pueda, o los rincones más lejanos, más distantes de Venezuela, y por supuesto también en las 80 ciudades donde se va a poder ejercer el voto en el exterior. Ahora, hoy hemos visto algunos personajes de la mala política venezolana, bueno, ser noticia. Uno de ellos, pues, José Brito, que, como ustedes saben, no solamente se hizo famoso por aquel video donde dejó ver, pues, gran parte de su ropa interior, sino que también se hizo famoso por ser parte del grupo de los Alacranes, de este grupo de diputados que en el año 2020 irrumpieron en la Asamblea Nacional, financiados por Alex Saab y toda esa cúpula corrupta del PSUV, para de alguna u otra forma tratar de deslegitimar a la Asamblea Nacional. Después, además, ese grupo de alacranes, donde está Bernabé Gutiérrez, José Brito, Luis Parra y una larga lista de etcétera, Omar Ávila y otra gran cantidad de personas, estos alacranes, después entonces el TCJ les entregó las tarjetas de los partidos, que se robó legítimamente de los partidos, y se las entregó, por supuesto, a estos alacranes para que, bueno, usaran esas tarjetas y usurparan, mejor dicho, esas tarjetas. Bueno, este señor Brito fue hoy a la Contraloría General de la República a, bueno, pedir estatus de las inhabilitaciones. Es decir,
a darle fuerza y a darle básicamente apoyo a las inhabilitaciones políticas, porque ustedes saben que el régimen de Nicolás Maduro, bueno, tiene inhabilitado a casi todos los candidatos o a todo el que aspira y que tiene una posibilidad de liderar el cambio en Venezuela, bueno, ha sido inhabilitado por el régimen de Maduro. Entonces, Maduro habla de que va a hacer unas elecciones libres, pero toda Venezuela se pregunta y el mundo libre se pregunta cómo puede haber una elección libre en Venezuela si hay candidatos inhabilitados, cómo puede haber una elección libre en Venezuela si no hay un poder electoral confiable, cómo puede haber elecciones libres en Venezuela si no se cumplen las condiciones o las recomendaciones, mejor dicho, de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Es decir, a todas luces hay una política sistemática por parte del régimen de hacer todo para que la elección no sea una elección libre y democrática, sino sea una elección que se parezca mucho más a la elección del año 2018, que no fue ninguna elección, y también que se parezca mucho más al modelo de lo que hizo Nicaragua en el pasado proceso presidencial. Entonces, este señor Brito fue hoy a la Contraloría General de la República, bueno, a seguir promoviendo las inhabilitaciones, a seguir ahondando en ese proceso ilegal e inconstitucional, pero además, peor que eso, bueno, casi que a tratar de decir que como el régimen ha inhabilitado a todos los candidatos de la alternativa democrática, entonces, bueno, que porque no se hace un consenso y prácticamente dejó entrever que el más indicado para el consenso sería él. Bueno, eso es parte de la fauna política de esa oposición, entre comillas, que el régimen de Maduro cooptó y que el régimen de Maduro ha convertido en, bueno, la oposición a su medida. Y eso forma parte, insisto, de esta estrategia del régimen de intentar de alguna u otra forma o por alguna u otra vía torpedear la elección primaria. Pero el contraste de eso es que hemos visto, bueno, a los candidatos y candidatas a la elección primaria inscribirse para participar en el proceso electoral. Vimos unas movilizaciones llenas de entusiasmo, de alegría. En especial, este día sábado pudimos ver la inscripción de nuestro candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, con ese acompañamiento del pueblo de Caracas a poder inscribir esa candidatura que, como él lo ha dicho, es la candidatura de la Venezuela del reencuentro, de la Venezuela donde todos los venezolanos, estemos afuera o adentro, tengamos ese mismo norte, que es reencontrarnos en un país de libertad, de democracia, en un país donde todos los derechos sean preservados para todas las personas, pero además de eso, en un país donde se respete la Constitución y en un país donde haya progreso y se pueda echar para adelante. Y yo creo que esas demostraciones que han venido dando los venezolanos y las venezolanas en estos últimos días con las inscripciones a la elección primaria, bueno, muestran esa ruta, ese camino que sin duda alguna el régimen no quiere que termine de materializarse, que es el camino de que los venezolanos podamos elegir a ese líder que nos va a representar en la elección primaria y a ese líder, además, insisto, que va a poder conquistar el cambio en Venezuela. Y yo creo que eso es para mí lo que hay que resaltar. Yo creo que no podemos perder el foco o distraer el foco en estos intentos que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro precisamente para sacarnos del foco estratégico que es lograr construir una primaria sólida, popular y que permita que se pueda dar el cambio en Venezuela. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Y importante además, y con esto voy a ir cerrando este primer bloque, importante es que entendamos que este proceso de primaria es un proceso entre, si es verdad, líderes de la oposición que tienen radicalmente, incluso entre ellos muchas veces, formas distintas de pensar, pero al final del día esto no es un ring de boxeo. Al final del día la primaria no es un espacio para la descalificación entre hermanos de lucha. La primaria no es un espacio para utilizar o atacar al que está compitiendo en esa primaria, pero que no es un enemigo, sino que simplemente es parte de un equipo de la unidad que
después del 22 de octubre tiene que estar junto y más unido que nunca para acompañar a esa persona que gane la elección primaria. Entonces, yo he visto en las últimas horas y en las últimas semanas algunos precandidatos que están participando en las primarias intentar descalificar y atacar a unos o a otros, tratando de poner en tela de juicio la ética o la moral de otro candidato o las decisiones de algún candidato en el pasado. Y la verdad que eso, más que ayudar o contribuir a construir una elección primaria para todos y para que nos unifiquemos, eso más bien contribuye a la división y contribuye al hastío que tienen las personas por la política. Así que yo creo que esta primaria es una primaria de altura, una primaria que entendamos que hay personas que están compitiendo por liderar a la oposición y liderar el cambio en Venezuela, pero que son del mismo equipo y que después del 22 de octubre aún más van a ser del mismo equipo. Entonces no puede convertirse, insisto, la primaria en un torneo de descalificaciones, en un torneo de una guerra casi que, bueno, con todo el aparato comunicacional de redes de cada candidato. Es decir, aquí tiene que haber respeto, tiene que haber propuestas, tiene que haber defensa de las ideas, pero con respeto. Y al final del día que sea el pueblo de Venezuela el que elija cuál cree que es la mejor opción para liderar ese cambio. Así como esto vamos al corte y a regreso seguimos con más de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo cuando son las 1:20 de la tarde, hoy lunes 26 de junio del año 2023. Y recientemente la plataforma para migrantes y refugiados, actualizó los números de la migración venezolana en el mundo. Y ya la migración venezolana asciende a casi 7.3 millones de venezolanos que hemos salido del país y que nos encontramos esparcidos, la mayoría de nosotros, por América Latina y, por supuesto, otro grupo importante de venezolanos hacia lo que es Europa
y básicamente Europa y algunos países asiáticos y de África, pero básicamente el gran grueso está en América Latina, en Estados Unidos y Canadá y por supuesto en Europa. Y evidentemente cuando hablamos de la migración venezolana no puede ser vista como un capricho de quienes salimos del país. Hay algunos que tienden a banalizar o incluso tienden a desmeritar, bueno, y desde el régimen a desconocer la migración venezolana. Lo primero que hay que decir es que para migrar, para salir de su país, hay que ser valiente. Nadie sale de su país por gusto, ni nadie sale de su país con la alegría de abandonar su hogar y abandonar a su familia. Quien sale de Venezuela ha salido, la gran mayoría, huyendo de una terrible crisis económica y social de madres que no tienen ni siquiera que darle de comer a sus hijos y que salen del país desesperados y que ven la migración como una salida ante la desesperación de no poder ayudar a sus hijos, de no poder darle comida a sus hijos y terminan saliendo, insisto, del país en búsqueda de un mejor futuro y en búsqueda también de poder tener oportunidades para, de alguna u otra forma, sostener a su familia. Y cuando salen dejan todo atrás. No solamente dejan su casa, su familia, su recuerdo, solamente dejan atrás su amor por Venezuela, sino que también muchos de ellos se van sin saber cuándo van a poder volver al país. Y en Venezuela se ha quedado, bueno, repleto de nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres o nuestros padres que ya pues tienen una edad avanzada, de la tercera edad, y Venezuela es un país que se ha quedado o se ha ido envejeciendo producto de la migración. Y bueno, vemos a cientos y miles de madres que hoy en día están en Venezuela y que lloran porque sus hijos no están. Y muchas abuelas que les ha tocado ser nuevamente madres para criar a sus nietos como si fuesen sus hijos, porque los padres de esos hijos han tenido que salir a ganarse el pan fuera de Venezuela para poder mantener a su familia dentro del país. También hay quienes hemos salido por la persecución política, pero que al final del día el drama que vive un venezolano que camina por el Darién, que vive un venezolano que atraviesa desde Colombia para llegar a Ecuador, a Chile, a Perú, caminando, no tiene comparación a lo que pueda sentir alguien que no, que no, que haya salido por motivos políticos, por más duro que también pueda ser. Y entonces la migración se ha convertido, insisto, en ese espacio donde los venezolanos, bueno, tenemos esa nostalgia por nuestro país, pero también tenemos a la vez ese deseo diario de hacer lo que sea para superarnos y para poder ser exitosos en prácticamente una vida que arranca desde cero. Cuando uno llega a otro país que no tiene sus culturas, donde uno ni siquiera a veces tiene la regularidad, donde trabajar es muy complejo, donde prácticamente tu círculo de amigos y de reuniones se termina limitando a 4, 5, 6 personas que son los mismos venezolanos que están contigo en esa ciudad o que están contigo en ese país. Se pone sin duda alguna el mundo muy chiquito y se pone sin duda alguna también muy complejo la situación de ser migrante. Y evidentemente también quienes estamos afuera tenemos una mirada crítica muchas veces de algunos procesos que pasan en Venezuela, pero al final del día, quien estamos afuera, pues a veces preferimos no opinar sobre lo que sucede en la dinámica dentro del país porque, bueno, también uno tiene que respetar a quien está en Venezuela, a quien sigue dando la lucha en Venezuela y a quien de uno desde afuera lo que máximo que puede hacer es opinar, orientar, dar una idea, pero hoy en día quienes están llevando la lucha dentro del país son quienes han podido quedarse
a pesar de la persecución, y esto hablo en el plano político, a pesar de la persecución, para seguir dando la cara y para seguir luchando por el cambio en Venezuela y para que nosotros todos podamos volver al país. Y evidentemente, como les decía, el migrar es muy complejo, pero yo creo que los que estamos afuera tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para poder lograr que haya un cambio en Venezuela y que podamos volver a nuestro país. Porque al final del día, el cambio en Venezuela depende no solamente de quienes están allí principalmente, sino también depende de nosotros. Porque nosotros desde afuera podemos ser parte de la solución, pero también parte de lo que significa movilizar a los venezolanos que están dentro del país. Todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos nuestros amigos todavía en Venezuela conectados por WhatsApp. Muchas veces nosotros los que estamos afuera nos enteramos primero de las noticias que pasan en el país, que no se pueden enterar adentro por la censura, y podemos convertirnos en replicadores de esa información desde afuera hacia adentro. Muchas veces quienes estamos afuera podemos alzar la voz o denunciar sobre temas que los que están adentro no lo pueden hacer, porque el que está adentro si lo hace puede ser detenido, torturado, incluso desaparecido y asesinado. Entonces los que estamos afuera tenemos que organizarnos para incidir en Venezuela. Y podemos hacerlo desde mi punto de vista en tres planos. El primero de ellos en el plano de la comunicación. Si algo ha hecho el régimen en los últimos años es consolidar una narrativa, es su narrativa, que es mentira, pero que ellos la han convertido en su verdad, que es decir que Venezuela es un país asediado, bloqueado y sancionado. Y que por culpa de esas tres cosas, Venezuela hoy está como la vemos, pues, en ruinas. Y que hay una suerte de recuperación económica y que hay un país que se está arreglando. Esa es la narrativa oficial. Pero la narrativa de la Venezuela de verdad es que hoy Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo de la región, no llega ni a $5, que más del 51% de los venezolanos ganan menos de $100 al mes, que los venezolanos hacen colas para echar gasolina, que los apagones han vuelto otra vez al país, que el gas, las bombonas de gas no llegan a las comunidades y muchísima gente hoy en día en Venezuela está cocinando en leña porque no tienen gas. Y que las escuelas están destruidas, que las universidades se han venido abajo. Es decir, es un país que está en ruinas y esa Venezuela de verdad es la que nosotros tenemos que ayudar a que no solamente todo el mundo se entere, sino que sea la contrapropaganda ante la mentira oficial. Entonces los venezolanos que estamos afuera tenemos una labor importantísima de convertirnos en agentes de comunicación, en convertirnos en personas que estemos denunciando permanente lo que pasa en el país y combatiendo, insisto, esa guerra comunicacional que hace el régimen de Nicolás Maduro. Lo segundo, y que yo siempre lo digo, es que los que estamos afuera no podemos quedarnos, y especialmente los que estamos en la política, no podemos quedarnos en que el exilio se mantenga solamente en el espacio de la resignación y de la crítica. Porque si quienes estamos afuera nos quedamos ya resignados a que Venezuela no va a cambiar y que no vamos a volver más nunca al país, bueno, no estamos contribuyendo al cambio en Venezuela. Y nos estaríamos pareciendo a diásporas ya muy antiguas, como por ejemplo la cubana, que, bueno, al final del día ya se ha convencido de que volver a Cuba es muy complejo y no se queda más bien en la denuncia y en el lamento y en la resignación y no en lo proactivo. Yo creo que nosotros tenemos que ser proactivos como diáspora para lograr el cambio en Venezuela. Ahorita tenemos una oportunidad importantísima con la elección primaria, que es que podamos nosotros participar y elegir a quién va a liderizar ese cambio en Venezuela. Yo creo que eso es fundamental. Y además de eso, si se nos llega a cercenar el derecho a votar en el año 2024 en la elección presidencial, bueno, quienes estamos afuera debemos convertirnos en movilizadores de los que están adentro. Porque si a mí me roban mi derecho al voto, yo tengo que hacer lo que sea para que todo el que yo conozca que esté en Venezuela, bueno, marcarle casi como dirían en el fútbol, una marcación a presión para que vaya y ejerza el voto que yo no pude ejercer y que va a representar que yo y los millones de venezolanos que estamos afuera podamos volver al país.
Y lo tercero, que para mí es importante, es que no podemos hacer distinción entre los venezolanos que están en Venezuela y los venezolanos que están fuera de Venezuela. Porque Venezuela, siempre lo decimos, está donde esté un venezolano. Y a los que les tocó salir, insisto, los que han salido del país, que son más de 7 millones, son unos valientes, porque han salido a arriesgarse a la nada y a buscar construir desde cero. Pero los que se quedaron en Venezuela también se quedaron resistiendo, no solamente a la peor dictadura que ha vivido América Latina en las últimas décadas, sino también a la peor crisis económica y social que haya visto país alguno en la región. Esos que están en Venezuela, que son casi 23, 24 millones de venezolanos, también son unos héroes porque de alguna u otra forma son parte de esa Venezuela que no muere, de esa Venezuela que no se rinde y de esa Venezuela que aún en las peores condiciones tiene la mirada puesta en la esperanza y en el futuro de un cambio. Así que con esto voy al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio cuando son las 1:34 de la tarde. Y en este espacio quería recordar dos temas muy puntuales. El primero, bueno, recordarle a todos los venezolanos y venezolanas que estamos fuera del país y que estamos inscritos en el registro electoral permanente, que tenemos hasta el 7 de julio, es decir, a partir de hoy, nos quedan 11 días para actualizar nuestros datos en la página www.primariaexteriorbe.com, que es la página que ha puesto la Comisión Nacional de Primarias a la orden de los venezolanos en el exterior para poder actualizar nuestros datos y poder votar en la elección primaria. Y bueno, tenemos hasta el 7 de julio para poder actualizar esos datos y poder participar. Es importantísimo que lo podamos hacer porque si no actualizamos nuestros datos, pues no vamos a poder participar en ese proceso electoral. Y aquí quería detenerme para decirle varias cosas. Lo primero, bueno, es un proceso muy rápido. Usted ahí al meterse en la página, pues coloca su dato, su cédula, su fecha de nacimiento, el país donde vive, le va a llegar un correo electrónico nuevamente para validar su correo y después usted allí decide
en qué ciudad del país donde vive quiere votar, y entonces tiene que hacer la carga de su documento de identidad, que puede ser su cédula venezolana o su pasaporte venezolano vigente o no, y después de cargar la foto de su documento, debe cargar una foto selfie de usted, y después tiene que cargar una foto selfie sosteniendo su documento de identidad para poder entonces completar el proceso de verificación y luego esperar un lapso entre 24 y 48 horas que se validen sus datos para usted ya poder estar formalmente inscrito para la elección primaria. Yo creo que esto es una oportunidad que la Comisión Nacional de Primaria nos está dando en el marco de la reposición de nuestros derechos como venezolanos en el exterior, y yo creo que no podemos desaprovecharlo. Todo lo contrario, tenemos que sacarle, insisto, el mayor provecho posible a los fines de que podamos entonces completar esa inscripción que nos permite entonces, insisto, poder elegir, poder votar en la elección primaria. Pero además de eso quería comentarles que por la información que tenemos en la Comisión de Primaria, hasta el solamente 40.000 venezolanos aproximadamente que habían hecho su actualización, y estamos hablando que es en un universo bastante grande de venezolanos en el exterior, por lo que nuestra invitación es a que con mucha fuerza en los próximos días, pues todos los que podamos hacer el proceso lo hagamos, y pues la diáspora venezolana pueda dar un testimonio de participación importante que yo creo que es fundamental para poder iniciar lo que va a ser todo el proceso de lo que va a ser el 2024 desde el punto de vista del rescate del derecho al voto de todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos que nos encontramos fuera del país. Pero creo que eso es fundamental, y por eso quería también, porque sé que mucha gente, muchos venezolanos que nos ven están fuera del país, y evidentemente pues creo que esta información es relevante y es importante y no podemos dejarla pasar. Y también pues en este bloque quería comentarles un poco sobre algunos temas que han venido de alguna u otra forma siendo noticia en Venezuela referente a lo que es la situación económica del país. Bueno, todos escuchamos o teníamos la visión del régimen de Maduro de que, bueno, había una campaña de que Venezuela se arregló, de que ya en Venezuela, bueno, prácticamente era como una Venezuela premium, donde habían conciertos, donde habían restaurantes de lujo, donde palabras más, palabras menos, había, bueno, mucho dinero en la calle, y que prácticamente era una de las economías que más estaba creciendo en América Latina. Y al final del día vimos que eso tenía dos causas o dos factores que estaban haciendo que eso fuese así. Lo primero, bueno, el lavado de dinero que estaba ocurriendo producto de la corrupción, y lo vimos en el caso de los 23.000 millones de PDVSA, cómo de ese dinero de la corrupción, bueno, se estaba invirtiendo en hacer edificios, en construir restaurantes, en lavar esa plata para que de alguna u otra forma eso generaba una sensación de bienestar en el colectivo, en la matriz de opinión, pero que en el fondo lo que era una gran lavadora de dinero para esconder el dinero de la corrupción. Y lo segundo es que Venezuela volvió a caer en lo que llamamos la normalidad, es decir, Venezuela venía de salir de un proceso de pandemia donde todo estaba muy parado, donde todo estaba muy, muy congelado, y evidentemente donde no se estaba evidenciando, por ejemplo, crisis de gasolina, porque no había muchos vehículos en la calle, precisamente porque era un país que estaba prácticamente congelado post pandemia. Pero ahora que ha empezado a retomar un poco más su dinámica, volvemos a ver otra vez las colas para la gasolina, los apagones en varias partes del país, escasez en algunos sectores, falta de gas en las comunidades, y eso lo que denota o lo que termina mostrando es que Venezuela no ha cambiado, que Venezuela sigue siendo la misma Venezuela, sumergida en la pobreza, sumergida en la miseria, sumergida en la falta de oportunidades, que es consecuencia de la corrupción, principalmente de quienes hoy están en el poder. Entonces Venezuela, no es que Venezuela se arregló o es que Venezuela cambió, es que Venezuela sigue siendo la Venezuela
que se ha convertido en el país con la mayor desigualdad de la región, donde hay una cúpula muy pequeña que está en el poder y circundante al poder, que acumula toda la gran mayoría de la riqueza, y hay un país enorme por debajo que vive con la mitad de ese, por ejemplo, vive con menos de $100 al mes y en una pobreza que es bastante compleja, no solamente en una pobreza monetaria, sino en una pobreza estructural. Y ese es el país que nosotros tenemos que cambiar y es el país que nosotros tenemos que rescatar, porque lamentablemente, si nosotros no entendemos que ese gran país que está pidiendo a gritos que haya igualdad, que haya mayor distribución o mejor distribución de la riqueza y que pueda salirse de la pobreza para tener más y mejores oportunidades, la migración venezolana en los próximos años va a ser mucho más fuerte de la que hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Porque un país que cada día cierra más oportunidades a sus ciudadanos es un país donde los ciudadanos empiezan a buscar alternativas para sobrevivir. Y lamentablemente, pues la migración se ha convertido en una válvula de escape para esa crisis en Venezuela. Así que con esto voy a corte y de regreso ya vamos con un bloque mucho más largo, que tengo un tema muy importante de conversar con ustedes que tiene que ver con este programa y también con la emisora radial. Así que ya volvemos con el último parte del programa contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, cuando son las 1:45 de la tarde de hoy, 26 de junio. Y bueno, este último segmento quería informarles que este va a ser nuestro, yo voy a decir penúltimo porque uno nunca dice último, programa en Radio Caracas Radio. Ya hoy, todavía recuerdo, en el año 2019, cuando el señor Jaime Nestares pues, me llamó para preguntarme si yo quería, bueno, asumir este espacio, que es un espacio pues que en los últimos años he dirigido en representación de Primero Justicia dentro de la pluralidad que ha dado Radio Caracas Radio para que las distintas visiones puedan expresarse y puedan dar sus puntos de vista sobre los distintos temas de interés nacional. Y sin duda alguna para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido una experiencia muy buena cuando estuve en Venezuela y hacíamos el programa desde la cabina, desde la propia emisora radial de Radio Caracas Radio. Toda la experiencia de la dinámica de conducir un programa de radio que sin duda alguna es fascinante. Y bueno, y posteriormente, cuando me tocó salir del país, bueno, hacerlo de manera virtual
intentar pues de alguna u otra forma que esta ventana me mantuviese conectado con Venezuela y con la gente que nos escucha desde Venezuela. Yo recuerdo, a mí siempre la radio me ha apasionado mucho. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años, la profesora Mercedes Pulido de Briceño, yo tenía 17, estaba todavía en el colegio, tenía un programa de radio en Radio Capital que se llamaba Tiempo de Palabra, y recuerdo que yo tenía un amigo en el colegio que desde pequeño le interesó mucho el tema de la comunicación social y estábamos por graduarnos de quinto año y bueno, ya estaba explorando todo el tema de comunicación social para ir a la universidad, y hizo mucha amistad con esta profesora que después, por cierto, me dio clases en la universidad, y esta profesora pues nos invitaba a hacer radio una vez a la semana con ella, y para nosotros era una experiencia enorme. Yo recuerdo que contábamos los días para ir a la emisora para poder hacer el programa con ella ahí en Radio Capital en Los Ruices. Y previamente a eso, mi experiencia con la radio era muy graciosa porque mi papá y mi mamá trabajaban, y después de que yo cumplí los 12, los 11, 12 años, ya ellos sentían la tranquilidad de poder dejarme solo en las tardes en la casa, y yo lo que me dedicaba en las tardes era a llamar a todos los programas de radio por teléfono. Me acuerdo que los montos de la cuenta telefónica siempre venían muy altos porque yo me la pasaba pegado del teléfono llamando a cual programa de radio había de concursos, de opinión, bueno, para hablar, pues. Y recuerdo que particularmente uno que era en la radio 89X con Federico Torres, que se llamaba El Juego de la Oca. Yo llamaba todas las tardes, ya no me dejaban concursar porque, bueno, decía, este llama todos los días, pero recuerdo que eh, en una oportunidad les pedí, yo escribí algo sobre la situación del país, yo tenía 13 años, les pedí que me permitieran poder leerlo, y me acuerdo que, bueno, me lo permitieron leer, y después de ahí me permitieron escribir cosas muy breves como micros para poder leerlos en vivo. Y bueno, sin duda alguna fue una experiencia muy gratificante que me reencontró nuevamente en Radio Caracas Radio, quien pues, insisto, pues ha sido mi casa desde el año 2019 y de la cual me siento profundamente orgulloso de pertenecer a esa familia. Bueno, lamentablemente ustedes saben que en el año 2019 el régimen de Maduro nos sacó del aire de la frecuencia del espectro de la radio, y ya dejamos en ese momento de salir por 750 AM en el área metropolitana de Caracas y por supuesto en todo el país, y la radio tuvo que transformarse, tuvo que reinventarse y convertirse en una radio que se ve y que se escucha, y migrar pues a las plataformas digitales para poder seguir siendo desde el año 2019 hasta la fecha una opción de información adaptada pues a las circunstancias de la modernidad, pero también a las circunstancias de la censura y de la persecución a la libertad de expresión en Venezuela. Todavía recordamos aquellas imágenes del SEBIN y de los cuerpos de seguridad de la dictadura, pues llegar a la emisora Radio Caracas Radio y sacarla del aire de manera autoritaria y de manera arbitraria. Y bueno, evidentemente nosotros nunca bajamos los brazos y seguimos haciendo todo lo que pudiésemos hacer para no dejar morir lo que es esta casa, lo que es este espacio para la comunicación. Pero lamentablemente, y hoy la radio lo oficializará en horas de la tarde, pues lamentablemente por ahora, aunque no es una palabra que traiga buenos recuerdos, pero por el momento Radio Caracas Radio va a cesar en sus operaciones radiales, no va a desaparecer, Radio Caracas Radio va a seguir haciendo cosas, pero va a cambiar a como hoy en día la conocemos. En este mientras tanto, ¿qué significa pues la lucha por recuperar la democracia? Yo estoy seguro que Radio Caracas Radio va a volver a ser la emisora que fue, que ha sido, y estoy seguro además que se convertirá en bastión de la información y de la opinión cuando la democracia retorne a Venezuela. Pero además de eso, Radio Caracas Radio no solamente es lo que se ve hoy en día en televisión o en YouTube, o lo que se escucha, quienes lo leen a lo mejor por Twitter
o quienes ven y escuchan por Instagram, en el Instagram de la radio. Radio Caracas Radio, a pesar de las dificultades, ha tenido ahí un capitán de barco como Jaime Nestares, que es un hombre que nos ha enseñado a todos a que no existen obstáculos ni barreras, que al final del día lo importante es asumir las dificultades como oportunidades, y nos ha hecho reinventarnos a todos y llevar este barco con buen destino, como lo ha hecho en los últimos años a pesar de las dificultades, y me consta además con muchísimo esfuerzo personal, pero también a todo el equipo que hoy en día trabaja en Radio Caracas Radio, que ha hecho de que Radio Caracas Radio sea una realidad. Evidentemente a todos los equipos de producción, a todos los equipos técnicos, a quienes además pues prestan, yo recuerdo cuando iba a la emisora a su servicio, desde el mantenimiento de la sede hasta quienes cuidan, haciendo las labores de cuidado de esa sede en el Paraíso. Es decir, es una gran familia. Yo recuerdo que cuando yo iba a la emisora siempre iba unos 40 minutos antes, y me acuerdo que me terminaban sacando casi a la cabina empujado porque no paraba de hablar, pero era un ambiente muy bonito estar allí dentro de la emisora, y una de las cosas que más extraño de haber salido de Venezuela es no poder seguir haciéndolo, o no poder haber seguido haciendo este programa desde la cabina radial. Y sin duda alguna, Radio Caracas Radio para mí siempre significará mucho. Estoy seguro que voy a seguir ayudando y apoyando en todo lo que se pueda a la emisora, y estoy seguro además que cuando retorne la democracia, aunque sea un espacio de 30 segundos, voy a tener en la radio para poder celebrar junto al pueblo de Venezuela ese retorno de la libertad, de la democracia. Por ahora nos toca descansar, bajar a la Santa María por un tiempo. Esto también producto de la situación país que hoy en día se vive, de las presiones que hoy en día sin duda alguna se viven en Venezuela. Así como hacer política en Venezuela es complejo, mucho más complejo también es hacer radio y es hacer prensa libre. Y uno también tiene que pensar, sobre todo los que formamos parte de esta familia y estamos afuera, en los que están adentro y en los que pueden ser al final del día pues los que sufran o puedan sufrir las potenciales consecuencias de quienes hoy desde el poder no les gusta las voces que hablan en un tono distinto a la música autocrática que se vive en el país. Radio Caracas Radio tiene historia. Radio Caracas Radio no solamente tiene un pasado de éxito, tiene un presente de lo que significa pues, el reinventarse, un presente además de reingeniería, y va a tener un futuro, estoy seguro, que va a ser la sumatoria de ese pasado con este presente tan duro que nos ha tocado vivir y que nos ha hecho tener una visión distinta de la comunicación, tener una visión distinta de cómo hacer llegar esa comunicación a la gente, pero también de cómo poder en crisis todavía sostener un espacio que al final no es para uno, sino es un espacio para la denuncia, para ser la voz también de lo que mucha gente a veces quiere decir y no tiene dónde decirlo. Yo sé que las despedidas no son agradables. Yo siempre digo que esto no es una despedida, esto va a ser hasta pronto, hasta dentro de un rato. Y estoy seguro que durante toda la semana, como también escuché anteriormente este programa, Tomás Páez, todos nos iremos pues despidiendo de nuestras audiencias, pero con el compromiso, insisto, de no solamente no abandonar a la familia de Radio Caracas Radio, sino también de estar, bueno, todos los días trabajando con mucha fuerza, porque así como el reencuentro de la familia venezolana va a pasar por el regreso a la democracia, porque la libertad va a pasar por el regreso a la democracia, porque la prosperidad de Venezuela va a pasar por el regreso de la democracia, porque la liberación de los presos políticos va a pasar por el retorno de la democracia, porque nuevamente la institucionalización del país va a pasar por el retorno de la democracia, el regreso de Radio Caracas Radio también va a pasar por el retorno de la democracia. Y es por eso que nuestra lucha tiene que ser dentro y fuera del país por rescatar esa democracia que nos permita poder tener nuevamente elecciones libres, que nos pueda pedir todavía volver a tener en Venezuela libertad de pensamiento, que nos permita poder tener en Venezuela libertad de expresión,
que nos permita poder tener en Venezuela libertad de asociación, que nos permita poder tener en Venezuela libertad para emprender y prosperar, que nos permita poder tener en Venezuela libertad individual, que hoy en día se le ha cercenado a muchísima gente en Venezuela, pero por sobre todas las cosas que nos permita tener nuevamente un país de democracia, de progreso, de desarrollo, y un país donde nos sintamos orgullosos de ser venezolanos, y un país que realmente refleje lo que los venezolanos somos, que en nada somos a lo que hoy en día está en el poder. Lo que hoy está en el poder representa a esa Venezuela que en algún momento tenemos que enterrar, a esa Venezuela que tenemos que dejar en las páginas más oscuras de la historia y sustituirlas por las páginas gloriosas que vamos a construir en libertad y en democracia. Así que muchas gracias a Jaime Nestares, muchas gracias a José Gregorio, que ha sido creo que el productor más antiguo desde que yo estoy en la emisora radial. En su momento, muchas gracias también a Wilixa Arcaya, que en más de una oportunidad pues tuve la oportunidad de compartir con ella en la emisora de radio. A Catherine Manzano, que en algún momento fue productora de estos espacios contigo y ahora es la directora de producción de la emisora. Por supuesto a Jay Pacheco Cova, que nos ha acompañado y le hemos dado bastante dolores de cabeza en los últimos años con nuestras impuntualidades y a veces fallas en el espacio. Por supuesto a Bárbara, que nos ha acompañado en estos últimos meses en la producción también de este espacio, y a todo el equipo que ha hecho posible que contigo esté todos los lunes al aire en esta emisora, y que también me ha dado la oportunidad, pues insisto, de vivir esta experiencia en la radio. Así que nos vemos pronto, nos vemos en una Venezuela libre y democrática, y nos vamos a volver a conseguir en esa Venezuela libre y democrática, no solamente por esta vía, sino también por la emisora radial, porque vamos a rescatar nuestros 750 AM. Así que feliz inicio de semana para todos y nos vemos pronto, seguramente por esta misma pantalla. Saludos a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750